Dominio e imagen de una función. Dominio es el conjunto de los elementos que definen la función, es decir, elementos que se van a asociar con otro conjunto, y solo pueden asociarse de forma unívoca. A cada elemento del conjunto de salida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Imagen, también llamado rango o codominio, es el conjunto de elementos que son el resultado de la asociación del dominio bajo la relación funcional. Veamos en algunos ejemplos cómo definir el dominio y la imagen de una función. Determinar la ecuación que representa la función que asocia a cada número el anterior del doble. Si llamamos x a la variable independiente, el doble será 2x, y el anterior es equivalente a disminuirlo en una unidad. La ecuación es f de x igual a 2x menos 1, o bien y igual a 2x menos 1. Es posible multiplicar por 2 y restarle 1 a cualquier número, por lo que el dominio de la función son todos los números reales y se escribe dominio de f igual a r. Tomando algunos valores del dominio, por ejemplo 0, se reemplaza la variable independiente, se calcula en la ecuación y el resultado es la imagen, la variable y, llamada dependiente. Si x es igual a menos 1, 2 por menos 1 es menos 2 menos 1, entonces y es igual a menos 3. Si x es igual a 1, 2 por 1 menos 1 es 2 menos 1 y igual a 1. Si x es igual a 2, 2 por 2 menos 1 y es igual a 3. Y con x igual a 3 y es igual a 5. Además, si se quisiera obtener un valor del dominio conociendo la imagen, por ejemplo, para qué valor del dominio la imagen es nula, es decir, y es igual a 0. Para hallar el valor se puede plantear la ecuación, en este caso reemplazando la variable y por 0, y despejando la ecuación, se suma 1 y se divide por 2, con lo que x es igual a 1 medio, o lo que es lo mismo 0,5. Y para comprobar, si evaluamos el valor de x en la función, f de 0,5 es igual a 2 por 0,5 menos 1. 1 menos 1 es igual a 0, que es el valor de y. Se pueden organizar en una tabla de valores de la función. Y para representarla gráficamente en un plano, cada par de valores x y, obtenidos desde la ecuación, como coordenadas horizontal, valor de x, y vertical, el valor de y. El dominio, como se definió anteriormente, son todos los números reales, lo que significa que se consideran todos los valores comprendidos entre los números enteros. La imagen queda definida por todos los valores que resultan de calcular los valores del dominio. En la gráfica, la recta es continua indefinidamente hacia ambos lados. Para señalarlo se dibujan flechas en cada extremo. Y se puede observar que la recta sube y baja indefinidamente a medida que los valores de x aumentan o disminuyen respectivamente. Y por eso la imagen de esta función también son todos los números reales, y se escribe imagen de f igual a r. Otro ejemplo. En una ciudad se registraron temperaturas durante 22 horas, como muestra la siguiente tabla. El primer registro fue tomado hace 5 horas, y la temperatura marcó 2 grados centígrados. Después de 3 horas, la temperatura bajó y marcó 4 grados bajo cero. Desde las 4 hasta las 6, la temperatura se mantuvo en 2 grados. A las 8 bajó 4 grados y se mantuvo constante hasta las 12. 2 horas después marcó 0 y a las 17 horas 5 grados. Trasladando esta serie de datos a un gráfico de coordenadas, nos queda lo siguiente. El dominio de la función, desde menos 5 hasta 17, donde se incluyen cada uno de los extremos, y la imagen de la función desde menos 4 hasta 5, y también se incluyen los extremos. En esta función son más evidentes los conceptos sobre los conjuntos de valores llamados dominio e imagen, y pueden representarse estos conjuntos como intervalos de números. Las horas transcurridas representan el dominio, entonces observando los extremos de valores sobre el eje horizontal, empiezan en menos 5 llegando hasta 17. Queda definido el dominio de la función como el intervalo cerrado desde menos 5 a 17, las 22 horas que duró el estudio. Y la imagen es el rango de valores que alcanza la temperatura, es decir, observando respecto al eje vertical. El valor máximo y mínimo alcanzado, en este caso, desde los 4 grados bajo cero, menos 4, hasta 5 grados. Entonces, el conjunto de imagen es el intervalo cerrado, menos 4, 5. En general, se destacan los puntos que están sobre los ejes de coordenadas.
El punto cuya abscisa es 0 y está sobre el eje vertical se denomina ordenada al origen, y en este caso es el punto 0, menos 2. Y el conjunto de ceros, o raíces de la función, son los puntos situados sobre el eje horizontal, cuya ordenada es 0, y las abscisas son menos 4, 2, 7 y 14. En este ejemplo, los intervalos de valores son números reales, es decir, todos los valores comprendidos entre los números enteros son considerados, tanto para el conjunto de valores del dominio como para los valores de la imagen. Veamos otro ejemplo donde varían el dominio y la imagen. Un grupo de músicos independientes preparan un concierto en un teatro para 500 espectadores. El costo de producción fue de 1.500 morlacos y el precio de cada entrada es de 7,50 morlacos. Para representar la función de ganancia, relacionando la recaudación del concierto dependiendo de la cantidad de entradas vendidas y descontando el costo de producción, considerando x a la variable independiente, en este caso la cantidad de entradas vendidas, y g de x o y como el valor de la variable dependiente, la ganancia en este ejemplo. G de x es igual a 7,50x menos 1500. Analizando esta función, los valores de la variable x deben ser cantidades naturales, ya que carece de sentido considerar números negativos y cantidades no enteras. La imagen, por otro lado, puede resultar en números racionales, ya que cada entrada cuesta 7,5 o 7,50. Así, el conjunto de salida es de números naturales y el conjunto de llegada está compuesto por racionales. Y la notación matemática para definir la función es la siguiente. Desde los naturales a los racionales, g de x es igual a 7,50x menos 1500. Además, el máximo de entradas posibles para vender es de 500 unidades. Entonces el dominio son números naturales entre 0 y 500. Y la imagen, considerando el intervalo del dominio, cuando la cantidad de entradas es 0, la imagen es 7,50 por 0 menos 1500 igual a menos 1500. Y si se vendiera el máximo de entradas, es decir, 7,50 por 500 menos 1500, la ganancia máxima sería 2250 morlacos. Habiendo definido previamente que la función es entre naturales y racionales respectivamente, el dominio de la función es igual al intervalo cerrado de números naturales entre 0 y 500, y la imagen es igual al intervalo cerrado de números racionales entre menos 1500 y 2250. La gráfica de esta función se representa solo por puntos, ya que el dominio son solo números naturales, o enteros positivos. La gráfica es discontinua. Un último ejemplo para mostrar los conceptos de dominio e imagen de una función. En una compañía telefónica, el precio de cada minuto de llamadas cuesta 2 morlacos durante los primeros 10 minutos. En este ejemplo, la variable independiente es la duración de la llamada, y el tiempo puede medirse con cualquier tipo de número real positivo. En cambio, la imagen, el precio de cada llamada, es de 2 unidades por cada minuto, cantidades naturales y más precisamente números pares positivos. La función queda definida con reales positivos como conjunto de salida, el dominio, y naturales como conjunto de llegada, la imagen. En la gráfica se puede ver que los puntos comprendidos entre 0 y 1, puesto que el precio para el primer minuto es fijo, se mantiene constante en el valor de la unidad. En este ejemplo, 2. Para todos los valores que estén entre 1 y 2 inclusive, la tarifa es de 4, y así sucesivamente, quedando una gráfica escalonada. Para indicar que un punto pertenece a la gráfica, se dibuja coloreado. Si por el contrario el punto no pertenece a la gráfica, se dibuja hueco o vacío. También es discontinuo. El dominio son números reales positivos del intervalo entre 0 y 10, y la imagen concretamente son números pares positivos entre 0 y 20. El conjunto de llegada son números naturales. En próximos videos trataremos algunas funciones más y sus respectivos análisis y descripciones a través de sus distintas representaciones.